noches, bienvenidos a Cara a Cara. Hoy tenemos el gratísimo honor de presentar el desfile de los eventuales futuros candidatos a la presidencia de Colombia y a un opositor digo yo, solamente en forma mental, pero de la amistad que los conjuga por ser ambos de una eterna juventud. El doctor Luis Carlos Galán, precandidato del Partido Liberal, senador de la República, y el doctor Jaime Amin Hernández, del Centro Democrático, uno de los alfiles del presidente Uribe, de la oposición. Tengo que retrotraer, Juan Manuel, un hecho doloroso en la vida de ustedes, que fue el asesinato de Luis Carlos, un 18 de agosto de 1989, viernes, para más señas. Yo estaba esperándolo para hacer una entrevista con él ese viernes y me llamaron de Bogotá el doctor José Fernández y me dijo: Mike, la entrevista está cancelada. ¿Por qué? Porque acaban de asesinar a Luis Carlos Galán, su padre. Él venía a la entrevista y venía también al partido de Colombia y Ecuador. Eso usted lo debe recordar completamente. Y usted, cuando el catafalco de su padre iba hacia la vida eterna, pronunció un discurso memorable. Yo creo que usted ni siquiera tenía cédula. ¿Estoy correcto? Correcto. Es decir, tenía menos de 18 años. 17 recién cumplidos. 17 recién cumplidos. Y leyó con una valentía no propia de un joven de 17 años, en una forma enhiesta, el discurso y proclamó una candidatura presidencial, que fue la del doctor César Gaviria, que a la sazón fue elegido presidente. Ese discurso de un joven de 17 años le dio la presidencia a César Gaviria. Hoy, usted, años más tarde, es precandidato del Partido Liberal y eventualmente puede tener como antagonista al hijo del hombre que usted le dio la presidencia en aquel memorable discurso en el cementerio central de Bogotá, su hijo Simón. Ese es un preámbulo que quiero hacer para que nuestros televidentes, muchos de ellos jóvenes, que no recuerdan ese incidente trágico del asesinato de su padre y del joven que pronunció el discurso ante el catafalco, usted, hoy vicesenador de la República, del Partido Liberal, y al agua, como todos los patos, decía el presidente Lleras Restrepo, es precandidato del partido. Así que me permite que haya dicho esas palabras, porque verdaderamente yo fui un admirador de su padre, porque lo conocí desde su temprana juventud a los 26 años. Él estaba en el tiempo, yo redactaba una columna deportiva que se llamaba La Columna Caliente, y tenemos muchas charlas en común. Y el senador Amin Hernández, miembro del Partido Centro Democrático, cuyo jefe es el doctor Álvaro Uribe Vélez. Tengo que empezar por usted. En esa reunión congresional, que inclusive por primera vez en la vida leí que la justicia se antepusiera a una reunión política, a través de una tutela, algo parecido. Bueno, no importa cuál fue la razón, se interpuso, usted pronunció un discurso y anunció su candidatura por el Partido Liberal. ¿Por qué tan prematuramente lo hizo? Bienvenido. Muchas gracias, Mike, y por esa generosa introducción, recordando esas épocas históricas dolorosas, pero esperamos que signifiquen esperanza de futuro para el país. Lo hice porque creo que es el momento, analizando lo que es la política hoy en día en Colombia, cómo hay tantos colombianos desafectos de la política, desencantados, sumidos en el negativismo, en la decepción, ven la política como una cosa llena de corrupción, como una cosa de espaldas a ellos, que no los interpreta, que no los representa en sus anhelos, en sus esperanzas, en sus necesidades, que no busca solucionar sus problemas, sino busca es mirar cómo
consiguen contratos para enriquecerse, cómo buscan conseguir puestos y poder político, burocrático para reelegirse permanentemente. Y a mí me duele esa situación de la política en general colombiana, pero me duele más del Partido Liberal, porque mi partido es un partido en el que no solamente yo he creído, sino en el que ha creído históricamente varios miembros de mi familia, mis abuelos paternos, mis abuelos maternos, mis padres, mi madre. Yo espero que mis hijos también vean en el Partido Liberal algo que los representa, que los interpreta, y creo que nos estamos alejando cada vez más de lo que llamaba Gaitán el país nacional. Gaitán hablaba hace 70 años del conflicto entre el país político y el país nacional, y cómo los dos iban divorciados, iban cada uno por lados distintos, pero cómo ambos se necesitaban, porque sin el país nacional, pues el país político no es capaz de sintonizarse con las realidades y de trabajar por lo que de verdad necesita el país, pero sin el país político, pues el país nacional tampoco puede desde el poder organizar su sistema de toma de decisiones. Y esa brecha se ha ido profundizando y ha habido otro conflicto que se ha creado entre el liberalismo y el Partido Liberal. Buena parte del liberalismo, que yo creo que es mayoritario en Colombia y sigue siendo mayoritario, decidió irse del Partido Liberal, desencantado también, a buscar otras opciones por firmas o creando otros partidos. Pero si uno mira el panorama político en el país, yo siento que Colombia es profundamente liberal y quiere el cambio social y quiere la justicia y quiere la equidad. Fíjense que cuando iniciamos el proyecto de ley sobre la marihuana medicinal, estaba prácticamente todo el mundo en contra, y poco a poco fuimos convenciendo a una cantidad de gente, y el voto en el Congreso de la República terminó siendo abrumadoramente mayoritario a favor del proyecto, por lo menos en la Cámara de Representantes. Entonces, a mí lo que me anima es eso, lo que me anima es que podamos reconciliar la política con el pueblo colombiano, que podamos reconciliar al Partido Liberal con el liberalismo. Y eso se logra democratizando y renovando la política y los partidos. Si los partidos no se renuevan, se quedan en el pasado y se mueren, anquilosados. Y por eso defiendo la consulta popular, porque es la manera como podemos trazar un rumbo en estos años que quedan hasta el 2018, para que el partido vuelva a conectarse con sus causas históricas y se vuelva a conectar con las nuevas generaciones y con la gente que está esperando una interpretación, una representación política que hoy no tiene. Voy a volver con algo que dijo usted, pero quiero preguntarle al senador Amin Hernández, del Centro Democrático. Escuchando las palabras de respuesta de Juan Manuel sobre los partidos políticos y el Partido Liberal y fracciones dentro del Partido Liberal y de otros partidos políticos que se han derivado del Partido Liberal, el presidente Uribe es de extracción liberal también. Funda el Centro Democrático como una rebeldía en contra de algo que está intuido e involucrado en la respuesta del doctor Galán. Doctor Jimmy, escuchándolo a él, ¿no cree usted que hay una similitud, por lo menos, en función del futuro de esa Colombia que él didácticamente escribe en las palabras que Uribe pronuncia permanentemente y de la cual dependen ustedes como miembros del partido CD? Mike, muy buenas noches. Sí, muchas gracias por la invitación. Un saludo especial a mi compañero de comisión, Juan Manuel. Y a toda Primera del Senado. Comisión Primera del Senado y a todos los televidentes. Si se mira en el ánimo de la pregunta, es probable que haya similitudes, pero hay unas profundas diferencias en el concepto del ejercicio de la política. Álvaro Uribe, digamos, con sus más y sus menos, fue un hombre que enseñó que la política pasa por el ciudadano, es decir, por el ciudadano de a pie, en lo que él mismo denominó desde sus inicios, no como presidente, tal vez como senador, luego gobernador de Antioquia, el diálogo popular. Hoy es evidente que no hay una empatía
entre el conglomerado social y los partidos políticos. De suyo, los partidos políticos, los partidos que están en general los partidos políticos. Y cuando hablo incluso de partidos políticos me refiero también a los liderazgos y a quienes representan institucionalmente esas colectividades. Obviamente se han reducido mucho los partidos, antes eran 30, 40, 50 partidos de garaje. Afortunadamente eso ha tomado un poco de seriedad, ya quedan solamente 8, 10, en fin. Pero el gran plus de Álvaro Uribe fue conectar el ejercicio de la política a la necesidad del ciudadano. Y en ese orden de ideas, el diálogo popular y sus famosos consejos comunitarios, que lo venía haciendo desde que era gobernador de Antioquia, le permitieron a la política colombiana tomar un aire de frescura, de renovación, si se quiere, incluso en un político veterano como él. Porque si uno mira, por ejemplo, en la esencia de un Luis Carlos Galán, que fue un líder tremendo para el país, el problema de Juan Manuel es como diríamos los abogados, el codicilo herencial, porque es que, bueno, él tiene una trayectoria política, pero el galanismo fue otra cosa. Incluso, yo diría como algo nacional, importante, en una época muy dura para el país. Pero los partidos políticos pasaron por un colador y casi ninguno pasó la prueba. En ese filtro de lo que uno llamaría la aceptación, la empatía con el ciudadano, ya no se identifican los ciudadanos con los partidos políticos. Por eso el Congreso vive tan desprestigiado de manera permanente. Pero el Congreso es un país chiquito, eso es otro tema. Pero volviendo a Álvaro Uribe, sin lugar a dudas, desde el Centro Democrático nosotros, y lo estamos viendo en un ejercicio casi interesante, lo ve el mismo Juan Manuel, que somos compañeros de comisión y en plenaria, el partido más cumplido, más disciplinado, más riguroso, en donde todos los días, no una vez cada 3 meses ni 2 veces al año, todos los días hay reunión de bancada para analizar qué pasó ayer, cuál es el objetivo de hoy y cómo proyectamos el mañana. Eso le ha gustado a la gente, Mike. Yo creo que ese plus le hacía falta a la política en Colombia. Es como un aire renovador y ojalá, lo digo sin un ánimo pendenciero, los partidos políticos pudieran tomar el buen ejemplo de ese diálogo que el Centro Democrático hace permanentemente con el ciudadano de a pie. Es la única manera de dignificar la política y acercarla a los objetivos sociales, que finalmente es el fin último de la política, solucionarle a los ciudadanos los temas. Luis Carlos. Juan Manuel. Galán, el padre. Perdón. Fundador del nuevo liberalismo. Y si ustedes hubiesen crecido como adultos con él en vida y hubiese sido presidente por lo menos en aquella época en 4 años, y haciendo nuevamente un retrospecto, en su familia usted representa al Partido Liberal que unió a su padre con el liberalismo autóctono de antes, que fue el nuevo liberalismo. Pero hoy en día su hermano representa otra vertiente, también emigrada del Partido Liberal. ¿Cómo se puede conjugar? Inclusive, esa es una ecuación que no me ha cuadrado nunca. Luis Carlos por una parte y Carlos Fernando por la otra, en vertientes divergentes hacia un fin común, que es ganar la presidencia de Colombia. Usted por una parte por el Partido Liberal y Carlos Fernando como el gran alfil del CR. ¿Cómo puede conjugarse eso? Emanados de un mismo origen, usted y él. Bueno, yo diría en primera instancia, Mike, que si a mi padre no lo hubieran asesinado, yo no hubiera hecho política. Yo decidí hacer política porque me negué a aceptar que los asesinos de mi padre creyeran que matándolo mataban sus ideas y su lucha y su propuesta para que este país cambiara y se transformara en sus instituciones, sobre todo en la manera. Usted habló la bandera del nuevo liberalismo, que era la bandera de su padre. Claro, y Carlos Fernando y yo puede que estemos en partidos distintos por las circunstancias de la política, pero compartimos los mismos principios, los mismos valores y tenemos la misma motivación ambos, y creo que queremos construir lo mismo. Él, por ejemplo, el próximo 20 de julio va a presentar unos proyectos de ley muy importantes que van a pasar por la Comisión Primera en relación con la transparencia, un tema que él ha trabajado mucho, anticorrupción, un proyecto muy interesante sobre crear una plataforma tecnológica para que los colombianos en tiempo real puedan acceder a esa plataforma y consultar
cada peso público, cómo se está gastando, cómo se está apropiando y con qué contratista se contrata. Eso yo creo que son proyectos de esa índole las que generan rendición de cuentas y generan una reconexión de la ciudadanía con lo público y sobre todo con los recursos públicos, que hoy en día los ciudadanos muchas veces creen pues que se malgastan o se desvían o ineficientemente se invierte, por no decir que a veces se los roban. Entonces yo creo que es mucho más lo que estamos compartiendo, y Carlos Fernando está dedicado en este momento a Bogotá, y a que a Enrique Peñalosa le vaya bien en su gestión en Bogotá, porque él desde hace mucho tiempo ha tenido la aspiración de ser alcalde de Bogotá y quiere reemplazar a Enrique Peñalosa en la alcaldía de Bogotá. Bogotá necesita una consolidación de un proceso que se perdió hace algunos años, lamentablemente por la llegada de alcaldes que en serie representaron un retroceso para Bogotá. Pero esa dinámica que traía Bogotá con Jaime Castro, Mocus, Peñalosa, generó como el proceso similar al que se ha generado en Barranquilla, de una sucesión de varios buenos alcaldes que encadenándose han generado este proceso para que Barranquilla sea lo que es hoy, que es una ciudad pues muy importante, modelo, vitrina para Colombia, y todo el mundo quiere ser Barranquilla, y Bogotá quisiera ser Barranquilla en muchos aspectos. Entonces, para Carlos Fernando, que le vaya bien a Peñalosa en este gobierno, que se pueda recuperar Bogotá en su confianza, en su amor propio, en su movilidad, en su seguridad, en su equidad también, en muchos aspectos de infraestructura. Yo creo que es un reto gigantesco y yo lo estoy acompañando en ese reto. Me permite que hagamos un break, regresar con el doctor Amin cuando regresemos del break y volver con usted, porque mis disciplinas mentales son matemáticas. Como mi primera profesión fue ingeniero, y la economía tiene algo de matemáticas, pero no tanto. Hoy día yo no creo que se puede calcular la inflación de hoy con el devenir de mañana. Y preguntarle algo que está intuido en su respuesta familiarmente, mas no políticamente para mí. Y darle la palabra cuando regresemos al otro segmento de Cara a Cara al doctor Amin sobre el futuro de la presidencia, en razón de que creo matemáticamente, puede que esté equivocado, que la ecuación solidaria y sola no lleva a nadie a la presidencia de Colombia, o lo que es lo mismo, un solo partido o grupo, por muy fuerte que sea, no gana la presidencia de Colombia, y para mí se van a necesitar coaliciones como si este fuera un gobierno congresional como el de Inglaterra, como el de muchos países. Así que cuando regresemos le tocará el turno al bate a don Jaime Amin, representante del Centro Democrático, porque así como está metido en el agua el doctor Juan Manuel Galán, yo creo que todos los partidos tienen que empezar a demostrar quiénes serán sus eventuales candidatos, y después se puede fusionar al doctor Amin. No se vaya, ya regresamos a Cara a Cara con dos ilustres jóvenes del futuro político de Colombia, el doctor Galán y el doctor Amin Hernández. Estén con nosotros. Tengo que regresar. Estás viendo Cara a Cara con Mike. Telecaribe, 30 años de historias. La NTV convoca a todos los licenciatarios de servicios de televisión comunitaria en el país a participar en las jornadas de socialización del proyecto que modifica la resolución 433 de 2013 así: Cali, 24 de mayo, Medellín, 27 de mayo, Bogotá, 31 de mayo de 2016, Bucaramanga, 8 de junio, Barranquilla, 10 de junio de 2016. Y además tendrá como objeto extender una invitación para evitar prácticas relacionadas con la piratería y el subreporte en todas las regiones del país. Autoridad Nacional de Televisión. Érase una vez. Vamos a entregar rápidamente el premio de Telecaribe en sus 30 años. El representante de Telecaribe que está aquí con todos nosotros, Ruth Bernardinelli, la presidenta del festival, entrega
al representante de Telecaribe, nuestro canal. Un aplauso para nuestro canal, el que nos representa, nuestra costa. Muchas gracias a todos ustedes. Vamos a seguir disfrutando de esta fiesta. Y el año entrante los esperamos, primo. Telecaribe, 30 años de historias. Cuando marcas asterisco numeral 06 numeral, aparece el número email, que es como la cédula de tu teléfono móvil. Si te roban tu celular y tienes el email registrado, se lo dejas completamente inservible al ladrón que te lo robó. Entra a nomaselurrobados.com, aprende a registrar tu número email y en caso de robo, repórtalo a tu operador y denúncialo con la policía. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Estás viendo Cara a Cara con Mike. Telecaribe, 30 años de historias. Bienvenidos a Cara con los senadores, precandidatos, uno de ellos, el doctor Juan Manuel Galán y el doctor Jaime Amín Hernández. ¿Usted no es candidato todavía? Cada día traerá su afán, y estamos... Cada día traerá su afán. A mitad. En cuanto a la respuesta que ha dado Juan Manuel Galán, doctor Amín Hernández, yo estoy de acuerdo en que las candidaturas tienen que irse al agua, patos o no patos, pero irse al agua, a la opinión pública. Ya Juan Manuel está en la opinión pública como precandidato. Yo creo que hay una frase que usted dijo, rectifíquemela, antes de entrar con Jaime. Si el Partido Liberal no acepta, más o menos, lo que yo estoy proponiendo, yo enarbolaré las banderas del nuevo liberalismo. ¿Eso lo dijo usted o lo inventé yo? Pues eso, dicho por mí, sonaría un poquito pretencioso y arrogante. Yo lo que le he invitado a mi partido es a que nos democraticemos y nos renovemos, nos resintonicemos con el pueblo colombiano, le demostremos por qué nos merecemos de nuevo su confianza. Pero una invitación es un sí o un no. Yo la pongo en la parte negativa, y si no quieren acompañarlo en lo que usted está esgrimiendo, pues vamos a buscar la manera de que el pueblo liberal directamente tenga la oportunidad no de estoy tan expresarse. equivocado en lo que he dicho. Doctor Amín, yo he dicho que este programa mío tiene 30 años largos, 1750 entrevistas, entre las cuales hice como 6 o 7 al padre de hoy, Juan Manuel, durante sus campañas políticas. Yo creo que el nuevo liberalismo, que es una fuerza, como usted dice, muy acendrada, en que una jefatura dilucida permanentemente lo que pasa en la Cámara y lo que pasa en el Senado como un conglomerado político actuante, tiene que también decirle al país, nosotros estamos también aspirando a la presidencia de Colombia con este señor. ¿Por qué no lo han hecho? Pero ¿cómo dudar de eso, Mike? Mire, yo le voy a decir una cosa, espero no ser pretencioso con esto. Me gusta analizar en frío la política. Alguna vez le dije a un compañero de comisión de Cámara prematuramente fallecido, Roberto Camacho. Eso fue en el periodo que usted fue representante. Sí, hace 10 o 12 años. A propósito de las discusiones de la reelección y esto, que los grandes líderes no crecían silvestremente como las flores del campo que no se veían todos los días. Álvaro Uribe, en su época, el mismo el doctor Galán Sarmiento en aquella, pero no son personas a las que un país se pueda acostumbrar, sino cíclicamente. Cuando viene un ciclo, yo pensaría que el ciclo de Uribe, más vivo que nunca, podría ser de 20 años sin ningún problema, y me voy a explicar. Él, con sus banderas contra el apaciguamiento del país en el tema del Caguán, se lanzó a la presidencia con el 1% y arrasó, ganó la primera con el 53%, se religió en la segunda con el 62%, y en esa espuma de los acontecimientos, como diría don Espinosa Valderrama, en su columna El Tiempo, elige a Juan Manuel Santos, con una votación que ni él mismo, Álvaro Uribe Vélez, había sacado. Listo, 9 millones de votos. Después viene la reelección de Santos, donde, y es un debate que estoy, yo en lo personal, pendiente por hacer porque estoy recabando información, y Santos hace trampa para reelegirse. Burdamente aquí, en esta ciudad, y yo lo dije
en las cámaras, en el hemiciclo del Senado, sacaron una votación monstruosa, 580.000 votos, una cosa, cuando a las 12 del día todo el mundo estaba viendo fútbol, estaba almorzando, no había nadie en los puestos de votación, lo dijo el principal periódico de aquí, el diario El Heraldo. Entonces, saca 7 millones de votos Óscar Iván Zuluaga, nuestro candidato, un hombre muy preparado sin lugar a dudas, que merece la presidencia de la República. Y van 8 de Uribe y 8 de Santos, con votaciones muy cuantiosas alrededor del uribismo en el país, porque yo tengo que decir incluso que hay más uribismo que Centro Democrático en el país. Ese es el gran reto de nosotros como partido, cómo movemos a la masa de colombianos que creen esos postulados. Y viene ahora lo que a nuestro juicio va a asignar la próxima campaña. ¿Pero por qué no denuncian un candidato? Ya le voy a decir. Entonces, en ese periplo de precandidaturas, nosotros tenemos gente muy valiosa dentro del partido. Le estoy diciendo el mismo doctor Óscar Iván Zuluaga, un Iván Duque y Márquez, una persona muy preparada, a nuestro juicio, el senador estrella del Parlamento colombiano, Paloma Valencia. Son personas que están formándose dentro del uribismo y que tienen la capacidad en un momento determinado para dar la pelea o ponerse en fila india. Pero el sustrato popular, Juan Manuel lo sabe, del uribismo no es de poca monta. Nosotros estamos hablando sin ningún tipo de fatuidad, de mezquindad. Estamos hablando de que es el partido político de mayor peso en la opinión nacional. Yo retaría a cualquier expresidente, exceptuando al literato, al doctor Betancur y Cuartas, Belisario, a que se postulara al Senado de la República a ver cuántos senadores arrastran. Entonces, el uribismo está vivo, Mike, y vamos a dar la pelea, porque para eso viene ahora la resistencia civil. Ustedes van a dar un candidato antagónico, por lo menos, en la laguna de Patos. Absolutamente antagónico a las políticas públicas de este gobierno. Totalmente antagónico. Eso es lo que iba a terminar tu pregunta con eso. Es que esa es la resistencia civil, no es oponerse a una persona, sino unas políticas públicas que están fracasando. Entre ellas la de la paz, que es capítulo aparte. Ya se terminó la primera media hora del programa, que es de 1 hora. Y como este es de 2 partes, retomaremos el próximo domingo la pregunta que me va a quedar en el aire en el programa anterior con el doctor Galán, y seguimos con usted. Y los invitamos a que estén este domingo por Telecaribe a las 8 de la noche, horarios especiales, en la primera parte del programa Galán versus Amin. Uno candidato y el otro eventualmente puede ser una fórmula también. Muchas gracias esta noche y quédese con nosotros para el próximo domingo a las 8 con estos ilustres senadores.